Capítulo 7. El arma más poderosa. 27 horas después de saborear un dolor intenso y gratificante, de deleitarme con el resplandor de mi mayor logro hasta la fecha, volvía a mi escritorio un lunes por la mañana. El comandante Gorila ahora era mi oficial al mando, y tenía su permiso, y todas las excusas existentes, para tomarme unos días de descanso. En lugar de eso, hinchado, adolorido y abatido, me levanté de la cama, fui cojeando al trabajo y esa misma mañana llamé a Chris Costman. Había estado esperándolo. Imaginé el dulce tono de sorpresa en su voz, después de escuchar que había aceptado su reto y corrido 162 kilómetros en menos de 24 horas. Tal vez incluso habría un poco de respeto al hacer oficial mi entrada en Bad Wupute. En cambio, mi llamada se fue al buzón de voz. Le dejé un cortés mensaje de voz que nunca devolvió, y 2 días después le envié un correo electrónico. Señor, ¿cómo le va? Corrí los 160 kilómetros necesarios para calificar en 18 horas y 56 minutos, me gustaría saber lo que tengo que hacer ahora para entrar en Bad Wupute, para poder empezar a recaudar dinero para la Fundación de Guerreros de Operaciones Especiales. Nuevamente, gracias. Su respuesta llegó al día siguiente, y me dejó muy confundido. Felicidades por haber terminado los 160 kilómetros. Pero, ¿en serio te detuviste al terminar? El objetivo de una prueba de 24 horas es correr durante 24 horas. De todos modos, mantente atento al anuncio de que puedes apuntarte. La carrera será del 24 al 26 de julio. Saludos cordiales, Chris Costman. No pude evitar tomarme esa respuesta personal. Un miércoles me propuso correr 160 kilómetros en 24 horas, el sábado de la misma semana. Lo hice en menos tiempo del que me pedía, y aún así no se impresionó. Costman era un veterano de ultramaratones, así que sabía que detrás de mí había una docena de límites de rendimiento y umbrales de dolor que había tenido que superar. Obviamente, nada de eso significaba mucho para él. Me tomé una semana para calmarme antes de responderle, y mientras tanto busqué otras carreras para reforzar mi currículum. Había muy pocas disponibles a esas alturas del año. Encontré una carrera de 80 kilómetros en Catalina, pero solo con 3 dígitos impresionaría a un tipo como Costman. Además, había pasado una semana entera desde la San Diego One Day, y mi cuerpo seguía estando monumentalmente jodido. No había corrido un metro desde que terminé el kilómetro 161. Mi frustración se disparaba con el cursor mientras elaboraba mi contestación. Gracias por devolverme el correo electrónico. Veo que le gusta hablar tanto como a mí. La única razón por la que sigo molestando es porque esta carrera y la causa que la sustenta son importantes. Si tiene alguna otra carrera clasificatoria que crea que debería tomar, por favor, hágamelo saber. Y gracias por hacerme saber que debo correr las 24 horas completas. La próxima vez me aseguraré de hacerlo. Tardó otra semana entera en responder, y no alimentó mis esperanzas, pero al menos las sazonó con sarcasmo. Hola David. Si puedes hacer más ultras de aquí al 3 al 24 de enero, el periodo de solicitud, estupendo. Si no, presenta la mejor solicitud posible durante el periodo del 3 al 24 de enero y cruza los dedos. Gracias por tu entusiasmo, Chris. En este punto me estaba empezando a parecer mejor Chris Costman que mis posibilidades de entrar en Bad Wupute. Lo que no sabía, porque él nunca lo mencionó, es que Costman era uno de los 5 miembros del comité de admisiones de Bad Wupute, que revisa más de 1000 solicitudes al año. Cada juez puntúa cada solicitud y, en función de la puntuación acumulada, los 90 mejores aspirantes entran por sus méritos. Por lo que parece, mi currículum era escaso y no entraría entre los 90 mejores. Por otro lado, Costman tenía 10 comodines en su bolsillo. Podría haberme garantizado ya un puesto, pero por alguna razón seguía presionándome. Una vez más, tendría que demostrar mi valía más allá de un nivel mínimo para conseguir un trato justo. Para llegar a ser un SEAL, tuve que pasar por 3 semanas infernales, y ahora, si realmente quería dirigir Bad Wupute y recaudar dinero para las familias necesitadas, iba a tener que encontrar la manera de hacer que mi solicitud fuera a prueba de balas. Basándome en un enlace que envió junto con su respuesta, encontré una carrera ultra más, programada antes de la solicitud de Bad Wupute. Se llamaba Hurt 100, Sufrir 100, y el nombre no mentía. Se trataba de una de las carreras de 160 kilómetros más duras del mundo y se hacía en una selva tropical en la isla de Oahu. Para cruzar la línea de meta, tendría que subir y bajar 7500 metros verticales. Eso es como una mierda del tamaño del Himalaya. Me quedé mirando los detalles de la carrera en el mapa.
Todo eran subidas puntiagudas y bajadas inclinadas. Parecía un electrocardiograma arrítmico. No podía hacer esta carrera en frío. De ninguna manera podría terminarla sin al menos un poco de entrenamiento, pero a principios de diciembre todavía estaba en tanta agonía que subir las escaleras a mi apartamento era pura tortura. El fin de semana siguiente fui tan rápido como pude por la 15 hasta Las Vegas para participar en el Maratón de Las Vegas. No fue algo improvisado. Meses antes de escuchar las palabras, San Diego One Day, Kate, mi madre y yo habíamos marcado el 5 de diciembre en nuestros calendarios. Era 2005, el primer año en el que el Maratón de Las Vegas comenzó en el Strip, y queríamos formar parte de esa mierda. Excepto que nunca me entrené para ello, luego pasó lo de la San Diego One Day, y cuando llegamos a Las Vegas ya no me hacía ilusiones sobre qué tan en forma estaba. Intenté correr la mañana antes de salir, pero todavía tenía fracturas por estrés en los pies, mis tendones medial se tambaleaban, e incluso mientras estaba envuelto con un vendaje especial que había encontrado que podía estabilizar mis tobillos, no podía durar más de 400 metros. Así que no pensaba correr cuando nos dirigimos al Mandalay Bay Casino y Resort el día de la carrera. Era una mañana preciosa. La música sonaba, había miles de rostros sonrientes en la calle, el aire limpio del desierto se sentía fresco y el sol brillaba. Las condiciones para correr no pueden ser mejores, y Kate estaba lista para salir. Su objetivo era superar las 5 horas y, por una vez, me conformé con ser el animador. Mi madre siempre había planeado caminar, y yo pensé en acompañarla todo lo que pudiera, y luego tomar un taxi hasta la línea de meta y animar a mis chicas hasta la cinta. Los tres nos formamos en la línea de salida cuando el reloj marcó las 7 de la mañana y alguien tomó el micrófono para iniciar la cuenta regresiva oficial. 10, 9, 8. Cuando llegó al 1, sonó una bocina y, como el perro de Pavlov, algo hizo clic en mi interior. Todavía no sé qué fue. Tal vez subestimé mi espíritu competitivo. Tal vez fue porque sabía que los SEALs de la Marina eran supuestamente los hijos de puta más rudos del puto mundo. Se suponía que corríamos con las piernas rotas y los pies fracturados. O eso decía la leyenda que me había creído hace tiempo. Fuera como fuese, algo se activó y lo último que recuerdo haber visto mientras el claxon resonaba en la calle fue el susto y la preocupación tan reales en las caras de Kate y mi madre, mientras yo salía disparado por el bulevar y me perdía de su vista. El dolor fue bastante serio durante los primeros 400 metros, pero después la adrenalina se apoderó de mí. Llegué al metro 1500 a las 7:10 y seguí corriendo como si el asfalto se derritiera bajo mis pies. A los 10 kilómetros de la carrera, mi tiempo era de unos 43 minutos. Eso es bueno, pero no estaba centrado en el reloj porque, teniendo en cuenta cómo me había sentido el día anterior, todavía estaba en total incredulidad de que, de verdad, había corrido 10 kilómetros. Mi cuerpo estaba destrozado. ¿Cómo era todo eso posible? La mayoría de la gente en mi estado tendría los 2 pies enyesados, y yo estaba corriendo un maratón. Llegué al kilómetro 21, el punto medio, y vi el reloj oficial. Decía, 1, 35, 55. Hice las cuentas y me di cuenta de que estaba a punto de clasificarme para el maratón de Boston, pero estaba justo en el límite. Para clasificarme en mi grupo de edad, tenía que terminar en menos de 3 horas 10 minutos y 59 segundos. Me reí con incredulidad y me empiné un trago de Gatorade de un vaso de papel. En menos de 2 horas el juego había cambiado, y podría no volver a tener esa oportunidad. Había visto tanta muerte para entonces, en mi vida personal y en el campo de batalla, que sabía que el mañana no estaba garantizado. Ante mí había una oportunidad, y cuando me la dan, claro que voy a aprovechar. No fue fácil. Había surfeado una ola de adrenalina durante los primeros 20 kilómetros, pero sentí cada centímetro de la segunda mitad, y en el kilómetro 30, me topé con un muro. Es un tema habitual en las maratones, porque en el kilómetro 30 suele ser cuando los niveles de glucógeno de un corredor se agotan, y yo estaba como desinflado, con los pulmones agitados. Sentía las piernas como si estuviera corriendo en el Sáhara, con los pies enterrados en la arena. Necesitaba parar y tomar un descanso, pero me negué, y 2 pesados kilómetros después me sentí rejuvenecido. La siguiente vez que revisé mi reloj fue en el kilómetro 35. Aún tenía posibilidad de clasificar a la de Boston, aunque me había alejado 30 segundos el ritmo, y para lograrlo, los últimos 6 kilómetros tendrían que ser los mejores. Me esforcé mucho, levanté los muslos y alargué la zancada. Era un hombre poseído para cuando giré la última curva y me dirigí hacia la línea de meta en el Mandalay Bay. Miles de personas se habían reunido en la acera, celebrando. Todo era un hermoso borrón para mí mientras corría hacia la meta. Corrí los últimos 3 kilómetros a un ritmo inferior a los 7 minutos, terminé la carrera en poco más de 3 minutos 8 segundos y clasifiqué para Boston.
En algún lugar de las calles de Las Vegas, mi esposa y mi madre se enfrentaban a sus propias luchas y las superarían para terminar también. Yo, mientras tanto, me quedé sentado en un trozo de hierba, esperándolas, contemplando otra simple pregunta que no podía dejar de plantearme. Era una nueva, y no estaba basada en el miedo, en el dolor o en la autolimitación. Esta pregunta se sentía abierta. ¿De qué soy capaz? El entrenamiento de los SEALs me había llevado al límite en varias ocasiones, pero cada vez que me derribaban me levantaba para recibir otra paliza. Esa experiencia me endureció, pero también me dejó con ganas de más de lo mismo, y la vida cotidiana de los SEALs no era así. Luego vino la San Diego One Day, y luego esto. Había terminado un maratón a un ritmo de élite, para un guerrero de fin de semana, cuando ni siquiera tenía que haber caminado 1 kilómetro. Ambas fueron hazañas físicas increíbles que no parecían posibles. Pero habían ocurrido. ¿De qué soy capaz? No podía responder a esa pregunta, pero cuando miré a la línea de meta ese día y consideré lo que había logrado, me quedó claro que todos estamos apostando mucho sin darnos cuenta. Habitualmente nos conformamos con menos que lo mejor posible en el trabajo, en la escuela, en nuestras relaciones y en el campo de juego o en la carrera. Nos conformamos como individuos y enseñamos a nuestros hijos a conformarse con menos que lo mejor posible, y todo eso se extiende, se fusiona y se multiplica en nuestras comunidades y en la sociedad en general. No estamos hablando de un mal fin de semana en Las Vegas, o quedarse sin dinero que sacar del cajero automático tampoco. En ese momento, la pérdida de tanta excelencia en este eternamente pútrido mundo me pareció incalculable, y lo sigue siendo. No he dejado de pensar en ello desde entonces. Físicamente, me recuperé de Las Vegas en pocos días. Esto significa que volví a mi nueva normalidad, lidiar con el mismo dolor grave pero tolerable con el que había llegado a casa después de la San Diego One Day. Los dolores seguían ahí el sábado siguiente, pero ya había terminado la convalecencia. Tenía que empezar a entrenar o me desmayaría en el camino durante la Hort 100, y no habría Bad Bugute. Había estado leyendo sobre cómo prepararse para los ultras y sabía que era vital alcanzar los 160 kilómetros por semana. Solo disponía de un mes para desarrollar mi fuerza y resistencia antes del día de la carrera, el 14 de enero. Mis pies y espinillas no estaban ni siquiera cerca de estar bien, así que se me ocurrió un nuevo método para estabilizar tanto los huesos de mis pies como mis tendones. Compré plantillas de alto rendimiento, las recorté para que se ajustaran a la planta de mis pies y me envolví los tobillos, los talones y la parte inferior de las espinillas con cinta de compresión. También introduje una pequeña cuña en el talón para corregir mi postura al correr y aliviar la presión. Después de lo que había tenido que soportar, necesité muchos trucos para correr casi libre de dolor. Correr cientos de kilómetros y tener un trabajo estable a la vez no es fácil, pero tampoco era excusa. Mi viaje de 25 kilómetros al trabajo desde Chula Vista a Coronado se convirtió en mi carrera favorita. Chula Vista tenía una doble personalidad cuando yo vivía allí. Estaba la parte más bonita, más nueva, de clase media en la que vivíamos, la cual estaba rodeada por una jungla de cemento de calles terrosas y peligrosas. Esa es la parte por la que corría al amanecer, bajo los pasos elevados de la autopista y junto a los muelles de embarque de Home Depot. Esta no era la versión de un folleto turístico del soleado San Diego. Olfateaba el aire contaminado por los coches y la basura podrida, divisé ratas escurridizas y esquivé campamentos de indigentes insomnes antes de llegar a Imperial Beach, donde tomé la ciclovía Silver Strand, de 10 kilómetros. La vía se dirigía hacia el sur, pasando por el emblemático Hotel de Coronado, de principios de siglo, y por una serie de lujosas torres de apartamentos que daban a la misma franja de arena que compartía el Mando de Guerra Especial de la Marina, donde pasé el día saltando desde aviones y disparando armas. Vivía la leyenda de los SEALs de la Marina, intentando mantenerme fiel. Corría ese tramo de 25 kilómetros al menos 3 veces por semana. Algunos días también corría de vuelta a casa, y los viernes cargaba una mochila al correr. En el espacio dentro de mi mochila, metía 2 pesas de 10 kilos y corría cargado hasta 30 kilómetros para fortalecer los cuádriceps. Me encantaba levantarme a las 5 a.m. y empezar a trabajar con 3 horas de cardio ya encima, mientras que la mayoría de mis compañeros ni siquiera habían terminado su café. Me daba cierta ventaja mental, un mayor sentido de la autoconciencia y una gran confianza en mí mismo, lo que me convertía en un mejor instructor de los SEALs. Eso es lo que hace por ti levantarte al primer maldito momento del amanecer y ponerte a trabajar. Te hace mejorar en todas las facetas de tu vida. Durante mi primera semana de entrenamiento real, corrí 120 kilómetros. La semana siguiente, corrí 175 kilómetros, incluyendo una carrera de 20 kilómetros el día de Navidad.
A la semana siguiente, corrí 180 kilómetros, incluyendo una carrera de 30 kilómetros el día de Año Nuevo, y la semana siguiente me contuve para recuperar mis piernas, pero aún así corrí 90 kilómetros. Todos esos kilómetros eran de carretera, pero lo que me esperaba era una carrera en sendero, y yo nunca había corrido en un sendero. Había hecho un montón de caminatas, pero nunca había corrido en un sendero a contrarreloj. La Hurt 100 era un circuito de 32 kilómetros, y había oído que solo una pequeña parte de los que empiezan la carrera terminan las 5 vueltas. Esta era mi última oportunidad de reforzar mi currículum para Bad Wupute. Me jugaba mucho, en espera de un resultado exitoso, y había muchas cosas sobre la carrera y sobre los ultramaratones que aún desconocía. Volé a Honolulu unos días antes y me registré en el Flagua, un hotel militar en el que se alojan el servicio activo y los veteranos con sus familias cuando pasan por la ciudad. Había estudiado los mapas y conocía los aspectos básicos del terreno, pero no lo había visto de cerca, así que el día antes de la carrera me dirigí al centro naturalista de Hawái y me quedé mirando las montañas aterciopeladas de color jade. Todo lo que pude ver fue un pronunciado corte de tierra roja que desaparecía en el denso verde. Caminé medio kilómetro por el sendero, pero no podía ir más lejos. Estaba ahorrando energías, y el primer kilómetro era directamente cuesta arriba. El resto tendría que quedarse como un misterio durante un rato más. Solo había 3 puestos de asistencia en el recorrido de 30 kilómetros, y la mayoría de los atletas eran autosuficientes y se preparaban su propio régimen nutricional. Yo todavía era un neófito, y no tenía ni idea de lo que necesitaba en cuanto a combustible. Me encontré con una mujer en el hotel a las 5:30 am del día de la carrera, cuando estábamos a punto de salir. Sabía que era un novato y me preguntó qué había traído para seguir adelante. Le mostré mi escasa reserva de geles energéticos de sabores y mi Camelback. ¿No traes píldoras de sal?, preguntó sorprendida. Me encogí de hombros. No sabía qué carajo era una píldora de sal. Me puso un montón de ellas en la palma de la mano. Toma 2 de ellas, cada hora. Te evitarán los calambres. Entendido. Sonrió y sacudió la cabeza como si pudiera ver mi jodido futuro. Empecé fuerte y me sentí muy bien, pero un poco después de empezar la carrera supe que me enfrentaba a un recorrido monstruoso. No me refiero a la pendiente y a las diferencias de altitud. Eso me lo esperaba. Fueron todas las rocas y las raíces las que me tomaron por sorpresa. Tuve suerte de que no hubiera llovido en un par de días, porque lo único que llevaba eran mis tenis normales para correr, que tenían muy poca suela. Luego, mi Camelback se rompió en el kilómetro 10. Me lo quité y seguí corriendo, pero sin una fuente de agua, tenía que depender de los puestos de asistencia para hidratarme, y estaban separados por varios kilómetros. Ni siquiera contaba con mi equipo de apoyo, que consistía en una persona. Kate estaba descansando en la playa y no pensaba aparecer hasta más adelante en la carrera, lo cual era culpa mía. La convencí de que viniera prometiéndole unas vacaciones, y a primera hora de la mañana insistí en que disfrutara de Hawái y me dejara el sufrimiento a mí. Con o sin Camelback, mi idea era ir de unidad en unidad y ver qué pasaba. Antes de que empezara la carrera, oí a la gente hablar de Karl Meltzer. Le había visto haciendo estiramientos y calentamientos. Su apodo era la cabra veloz, y pretendía convertirse en la primera persona en completar la carrera en menos de 24 horas. Para el resto de nosotros había un límite de 36 horas. Mi primera vuelta duró 4 horas y media, y me sentí bien después, lo que era de esperar teniendo en cuenta todos los largos días de preparación que había tenido, pero también estaba preocupado porque cada vuelta exigía un ascenso y un descenso de alrededor de 1500 metros verticales, y la cantidad de concentración que se requería para prestar atención a cada paso para no torcerme un tobillo aumentaba mi fatiga mental. Cada vez que mi tendón medial se retorcía se sentía como un nervio en carne viva expuesto al aire, y sabía que un tropiezo podía doblar mi tobillo inestable y acabar con mi carrera. Sentí esa presión en todo momento y, como resultado, quemé más calorías de lo esperado. Lo cual era un problema, porque tenía muy poco combustible, y sin una fuente de agua, no podía hidratarme eficazmente. Entre vuelta y vuelta, bebía chorros de agua y, con la barriga llena, empecé mi segunda vuelta, con un trote lento hacia la subida de unos 1500 metros de longitud y 240 metros de altura en las montañas, básicamente cuesta arriba. Fue entonces cuando empezó a llover. Nuestro sendero de tierra roja se convirtió en barro en cuestión de minutos. Las suelas de mis tenis estaban cubiertas de barro y resbalaban como esquís. Atravesaba charcos que me llegaban hasta las espinillas, patinaba en los descensos y resbalaba en los ascensos. Era un deporte de cuerpo entero. Pero al menos había agua. Cada vez que me deshidrataba, echaba la cabeza hacia atrás, abría mi boca de par en par y saboreaba la lluvia, que se filtraba a través de una selva de 3 capas de follaje, que olía a hojas pudriéndose y a mierda. El hedor salvaje y fértil invadía mis fosas nasales, y lo único en lo que
Podía pensar era en el hecho de que tenía que correr 4 putas vueltas. Más. En el kilómetro 48, mi cuerpo me dio una noticia positiva. O tal vez fue la manifestación física de un cumplido disfrazado. El dolor en los tendones de mis tobillos había desaparecido, porque mis pies se habían hinchado lo suficiente como para estabilizar esos tendones. ¿Era esto algo bueno a largo plazo? Probablemente no, pero uno toma lo que le toca durante el ultramaratón, en el que tienes que fluir con lo que sea que te lleve de kilómetro en kilómetro. Mientras tanto, me dolían los cuádriceps y las pantorrillas como si me hubieran golpeado con un mazo. Sí, había corrido mucho, pero la mayoría de las veces, incluyendo mis carreras con mochila, en el terreno plano de San Diego, no en senderos resbaladizos de la selva. Kate me estaba esperando para cuando completé mi segunda vuelta, y después de pasar una mañana relajada en la playa de Waikiki, observó horrorizada cómo me materializaba entre la niebla como un zombie de Walking Dead. Me senté y engullí toda el agua que pude. Para entonces, se había corrido la voz de que era mi primera carrera de sendero. ¿Alguna vez la has cagado en público, o has tenido un día, una semana, un mes o un año de mierda, y la gente que te rodea se ha sentido obligada a comentar la fuente de tu humillación? Quizás te recordaron todas las formas en que podrías haber asegurado un resultado muy diferente. Ahora imagina consumir esa negatividad, pero tener que correr 95 kilómetros más bajo la sudorosa y selvática lluvia encima. ¿Te parece divertido? Sí, yo era el chisme más jugoso de la carrera. Bueno, yo y Karl Meltzer. Nadie podía creer que él se propusiera una experiencia de menos de 24 horas, y era igualmente desconcertante que yo me presentara a una de las carreras de sendero más traicioneras del planeta, desabastecido y sin preparación, sin ninguna carrera de sendero en mi currículum. Cuando empecé mi tercera vuelta, solo quedaban 40 atletas, de casi 100, en la carrera, y empecé a correr con un tipo llamado Luis Escobar. Por 10ª vez escuché las siguientes palabras: ¿así que es tu primera carrera de sendero?, me preguntó. Asentí con la cabeza. Realmente fue una mala. Ya lo sé, dije. Es tan técnica. Cierto. Soy un maldito idiota. He oído eso muchas veces hoy. Está bien, dijo, todos aquí somos un montón de idiotas, hombre. Me dio una botella de agua. Llevaba 3. Toma esto. Oí lo de tu camelback. Al ser mi segunda carrera, empezaba a entender el ritmo ultra. Es un baile constante entre la competición y la camaradería, que me recordaba al EBDS. Luis y yo estábamos compitiendo contra el reloj y entre nosotros, pero queríamos que el otro lo consiguiera. Estábamos solos, juntos, y él tenía razón. Éramos un par de malditos idiotas. La oscuridad descendió y nos dejó una noche de selva completamente negra. Corriendo uno al lado del otro, el resplandor de nuestros faros se fusionó y arrojó una luz más amplia, pero una vez que nos separamos todo lo que pude ver fue una bola amarilla rebotando en el sendero delante de mí. Un sinnúmero de obstáculos, troncos altos, raíces resbaladizas, rocas cubiertas de líquen, permanecían fuera de la vista. Me resbalé, tropecé, caí y maldije. Los ruidos de la selva estaban por todas partes. No era solo el mundo de los insectos lo que capturaba mi atención. En Hawái, en todas las islas, cazar cerdos salvajes con arco es un pasatiempo importante en las montañas, y los maestros cazadores suelen dejar a sus pitbulls encadenados en la selva para que desarrollen su olfato para los cerdos. Oía a cada uno de esos perros hambrientos crujir los dientes y gruñir, y también oía a algunos cerdos chillar. Olí su miedo y su rabia, su orina y su mierda, su puto aliento agrio. Con cada ladrido o aullido cercano, mi corazón se aceleraba y saltaba. Sobre un terreno tan resbaladizo que las lesiones se hacían una posibilidad real. Un paso en falso podría sacarme de la carrera y de la competición por Bad Wubute. Podía imaginarme a Costman escuchando las noticias y asintiendo con la cabeza como si todo el tiempo se hubiera imaginado que esa mierda iba a pasar. Ahora lo conozco bastante bien y nunca la ha traído contra mí, pero así es como funcionaba mi mente en aquel entonces. Y en las escarpadas y oscuras montañas de Oahu, mi agotamiento magnificaba mi estrés. Me sentía cerca de mi límite absoluto, pero aún me quedaban más de 60 kilómetros por recorrer. En la parte trasera del recorrido, después de un largo descenso técnico en el oscuro y húmedo bosque, vi otra linterna frontal dando vueltas delante de mí en un recorte del sendero. El corredor se movía en forma de bucles y cuando lo alcancé pude ver que era un corredor húngaro que había conocido en San Diego llamado Ákos Kounia. Fue uno de los mejores corredores en el Hospitality Point, donde cubrió 215 kilómetros en 24 horas. Me agradaba a Ákos y le tenía un gran respeto. Me detuve a observar cómo se movía en círculos concomitantes, cubriendo el mismo terreno una y otra vez. ¿Buscaba algo? ¿Estaba alucinando? Ákos, pregunté, hombre, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?
David, no. Yo, no, estoy bien, dijo. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían lunas llenas. Estaba delirando, pero yo apenas podía sostenerme y no estaba seguro de lo que podía hacer por él, aparte de decirle al personal del siguiente puesto de asistencia que estaba vagando aturdido. Como ya he dicho, en el circuito ultra hay camaradería y competencia, y como no tenía un dolor evidente y rechazaba mi ayuda, tuve que ponerme en modo bárbaro. Faltándome 2 vueltas completas, no tuve más remedio que seguir avanzando. Volví tambaleándome hacia la línea de salida y me desplomé en mi silla, aturdido. Estaba oscuro como en el espacio, la temperatura estaba bajando y seguía lloviendo a cántaros. Estaba al límite de mi capacidad y no estaba seguro de poder dar un paso más. Sentía que había vaciado el 99% de mi tanque, por lo menos. La luz estaba encendida, mi motor temblaba, pero sabía que tenía que encontrar más si quería terminar esta carrera y entrar en Bad Bubute. Pero, ¿cómo te esfuerzas cuando el dolor es lo único que sientes a cada paso? Cuando la agonía es el bucle de retroalimentación que impregna cada célula de tu cuerpo, rogando que te detengas? Es difícil, porque el umbral del sufrimiento es diferente para cada persona. Lo que sí es universal es el impulso de sucumbir. Sentir que has dado todo lo que puedes y que está justificado dejar un trabajo sin hacer. A estas alturas, estoy seguro de que te has dado cuenta de que no hace falta mucho para que me obsesione. Algunos critican mi nivel de pasión, pero no estoy de acuerdo con las mentalidades imperantes que tienden a dominar la sociedad estadounidense en estos días, las que nos dicen que nos dejemos llevar por la corriente o nos invitan a aprender a conseguir más con menos esfuerzo. A la mierda esa estupidez de los atajos. La razón por la que abrazo mis propias obsesiones y exijo y deseo más de mí mismo es porque he aprendido que solo cuando me impulso más allá del dolor y el sufrimiento, más allá de mis limitaciones percibidas, soy capaz de lograr más, física y mentalmente, en las carreras de resistencia, pero también en la vida en general. Y creo que es cierto para ti también. El cuerpo humano es como un coche de carreras. Podemos parecer diferentes por fuera, pero bajo el capó todos tenemos enormes reservas de potencial y un regulador que nos impide alcanzar nuestra máxima velocidad. En un coche, el regulador limita el flujo de combustible y aire para no quemarse demasiado, lo que pone un límite al rendimiento. Es un problema de hardware, el regulador se puede quitar fácilmente, y si desactivas el tuyo, verás como tu coche se dispara más allá de los 210 km/h. Es un proceso más sutil en el ser humano. Nuestro regulador está enterrado en lo más profundo de nuestra mente, entrelazado con nuestra propia identidad. Sabe que y a quien amamos y odiamos, ha leído toda la historia de nuestra vida y forma la manera en que nos vemos a nosotros mismos y cómo nos gustaría que nos vieran. Es el programa.